¿Qué tal, chicos? Buenas noches. Hola, Ana María. Hola, Yulín. Hola, Alba. Buenas noches, profesor. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, en breves minutos empezamos, chicos, ¿ya? Todavía vamos tres. Bueno, chicos, vamos empezando por aquí. Vamos a determinar lo que vamos a estudiar hoy día en nuestra sesión número 2 correspondiente a la semana número 9, en la cual vamos a determinar la dinámica circunferencial. Si bien es cierto, en la dinámica circunferencial vamos a tener bastante en cuenta con respecto a nuestros, por ejemplo, fuerzas centrípetas, en la cual se determinan, en este caso, que están direccionadas al centro del movimiento circunferencial. ¿Qué tal, Yelen? Muy buenas noches. Entonces, con ello, primeramente vamos a ir describiendo, por ejemplo, cuando recuerden, hablamos de un movimiento circunferencial uniforme y un movimiento circunferencial uniformemente variado. Para ello hemos hablado, por ejemplo, de la posición angular, velocidad angular, aceleración angular, donde realmente determinábamos nuestros movimientos. Recuerden cuando hablamos dentro de la cinemática, ¿no? Si bien es cierto, vamos a recordarlos por ahí muy breves y pasamos a nuestra dinámica circunferencial, ¿ya? Bueno, ya he hablado una pequeña introducción con respecto a la dinámica circunferencial, donde realmente se tiene bastante en cuenta que se determinan nuestras fuerzas centrípetas, en este caso, donde tiene la dirección, ¿ya? Y el sentido en el eje radial. Entonces, con ello, vamos a nuestros saberes previos. Muy bien. Por ejemplo, ¿qué me pueden indicar con respecto a esta pregunta? Me dice, ¿cuál será la dirección de la fuerza de rozamiento sobre el auto? ¿Qué me indican por ahí? ¿Cuál sería la dirección de la fuerza de rozamiento? A ver, por ahí, chicos, los Ah, escucho. sería de la parte eh, de la curva, pero de la parte externa de la circunferencia. De la curva a la parte Estaría externa. deteniendo al auto para que no se descarrile. Muy bien, ok. Pero tener en cuenta, chicos, lo que nos está preguntando, nos está indicando cuál sería la dirección, ¿no? Entonces, ¿cuál es la dirección en sí? Tener bastante en cuenta si mi desplazamiento del auto se determina en una dirección, entonces la dirección del rozamiento sería opuesta, ¿no? Eso es lo que nosotros tenemos que tener bastante en cuenta. Entonces, por lo tanto, vamos a indicar que nuestra fuerza de rozamiento siempre va a ser opuesto al desplazamiento. Recuerden, ¿no? Cuando hablamos de la segunda ley de Newton, determinábamos, ¿no? Que nuestra fuerza de rozamiento siempre va a determinar digamos, un opuesto al desplazamiento, ya que ese opuesto determina que mi cuerpo no realice movimiento. ¿Ah? Pero como tenemos nosotros una mayor fuerza que el rozamiento, entonces
tratamos de desplazar ese objeto, o en este caso, este móvil, este automóvil. ¿Ya? Muy bien. Bueno, por acá les indico algo breve, donde indicamos que la dirección de la fuerza de rozamiento es paralela a la dirección de la superficie, pero teniendo en cuenta con sentido opuesto al sentido del auto. O sea, si mi desplazamiento del auto es hacia la derecha, en este caso la fuerza de rozamiento se direcciona hacia la izquierda. ¿Ya? Y si mi auto se determina en dirección izquierda, entonces el rozamiento sería hacia la derecha. Muy bien, vamos por aquí a tener en cuenta sobre nuestro logro, en el cual se determina para poder estudiar la aplicación de la segunda ley de Newton en el movimiento circunferencial de una partícula. Vamos a hablar de la dinámica circunferencial para movimiento circunferencial uniforme, dinámica circunferencial para movimiento no uniforme, ejercicios y nuestras conclusiones. Vamos teniendo en cuenta, por ejemplo, una utilidad muy importante donde podemos observar esta superficie inclinada. Esta superficie inclinada podríamos de indicarlo que es una superficie, digamos, artificial, que se puede montar y se puede desmontar, ¿no? Por ejemplo, aquí nos indica que el ciclismo de pista se disputa en un velódromo, teniendo en consideración que es una pista artificial de forma ovalada, con los extremos redondeados peraltados. ¿Qué significa esto? Que nuestra superficie tiene una inclinación. ¿Ah? Entonces, ¿cuál es la función de este peralte? Se denomina peralte a la pendiente transversal que se da en las curvas en las plataformas, por ejemplo, de una vía férrea o en la calzada de la carretera, con el fin de compensar con una componente de su propio peso, definitivamente, ¿no? Por ejemplo, en este caso, donde estamos determinando un ángulo de inclinación de nuestra superficie, ¿no? Si bien es cierto, nosotros conocemos que nuestra superficie, por ejemplo, de competencias de ciclismo son, en todo caso, eh, digamos, planas, pero hoy en día existen estas superficies, ¿no?, inclinadas, donde realmente determinan un movimiento circunferencial, en este caso, de nuestras bicicletas, pero inclinados, donde determinan un equilibrio, ¿no? Si bien es cierto, imagínense que uno de ellos falla en el equilibrio. Definitivamente todo se desbordaría, todos los atletas se desbordarían, o salieran de este circuito de una pista con peralte, ¿ya? Muy bien, entonces vamos a recordar algunos puntos muy importantes con respecto, por ejemplo, al segmento o al sector circular, ¿no? Donde realmente lo podemos determinar como longitud de arco de este sector circular. L, longitud de arco, donde la longitud se va a determinar como, como el ángulo por el radio, ¿ya? Concepto de la cinemática, donde realmente se va a determinar, por ejemplo, mi velocidad, que es igual al desplazar, en este caso, la posición sobre el tiempo, la derivada de la posición con respecto al tiempo, y la aceleración, que se determina la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, teniendo en consideración un desplazamiento de un punto inicial a un punto final. Entonces, por aquí, la descripción. Algo también que tenemos que tener bastante en cuenta, por ejemplo, es de la posición angular, velocidad angular. La posición angular se determina, por ejemplo, ¿de quién? De S, que es la longitud de arco, igual a R por θ. Y la velocidad angular, que se determina como la derivada de la posición angular con respecto al tiempo. En este caso, θ se le va a determinar como posición angular, ¿ya? ¿Qué más tenemos? Velocidad tangencial. Si bien es cierto, cuando determinamos un movimiento circunferencial, se determina una velocidad tangencial. Y esa velocidad es constante en todo el movimiento. Entonces, ¿qué indica? Que si bien es cierto, en este caso tenemos mi aceleración que está direccionado al centro del movimiento circunferencial. Muy bien, entonces con ello yo voy a poder describir que mi velocidad tangencial es igual a la derivada de la superficie con respecto al tiempo, pero la derivada de S sabemos que es θ por R. R es constante,
sale fuera y me queda derivada de la posición angular con respecto al tiempo. Entonces yo puedo indicar, esta derivada de la posición angular con respecto al tiempo sabemos que es la velocidad angular. Por lo tanto, la velocidad tangencial es igual a la velocidad angular por el radio. Muy bien, vamos por aquí entonces, vamos avanzando, teniendo en consideración mi aceleración radial. Mi aceleración radial se determina como la velocidad al cuadrado sobre r, donde sabemos que la velocidad al cuadrado es, ¿quién? Velocidad angular por radio. Entonces, como este cuadrado con r se van y me queda velocidad angular al cuadrado por r. ¿Ah? ¿Qué más tenemos? Bueno, vamos a determinar nuestra aceleración angular. Nuestra aceleración angular se determina como la derivada de la velocidad angular con respecto al tiempo. Algo que tenemos que tener en cuenta bastante también es con respecto a la aceleración y la desaceleración. Por ejemplo, cuando tenemos que mi velocidad angular y mi aceleración angular son mayores que cero, acelera. Y cuando uno de ellos es opuesto, desacelera. Y si los dos, por ejemplo, muy bien, cuando tenemos, por ejemplo, que mi velocidad angular es menor que cero y mi aceleración angular es menor que cero, vamos a indicar que acelera. ¿Ah? Muy bien. Movimiento circunferencial. Para ello vamos a tener en cuenta cuando tenemos una velocidad tangencial y determinamos una aceleración en sí. Pero esta aceleración, cuando no tiene una dirección, ¿no? Por ejemplo, radial o tangencial, entonces tendríamos que determinar sus componentes rectangulares. Esas componentes rectangulares ya determinan, por ejemplo, una acción radial y una acción tangencial. Entonces, con ello ya podríamos determinar, por ejemplo, lo que sería mi aceleración. Muy bien. Entonces vamos a poder indicar que la aceleración tangencial es igual a la derivada de la velocidad tangencial con respecto al tiempo. Pero la velocidad tangencial sabemos que es velocidad angular por el radio. Como el radio es constante, sale fuera y me queda derivada de la velocidad angular con respecto al tiempo. Muy bien. Entonces, también tenemos que determinar, por ejemplo, mi vector aceleración, que se determina como la suma de el vector radial más el vector tangencial. ¿Ya? Con ello podemos determinar mi aceleración en sí, como el módulo de la raíz cuadrada de AR cuadrado, que sería aceleración radial al cuadrado más aceleración tangencial al cuadrado. Muy bien, vamos por aquí recordando un ejemplo, ¿ah? Algunos ejemplos que tenemos. Aquí, por ejemplo, me está indicando que una partícula se mueve en una trayectoria de 2 metros de radio. Entonces, aquí teniendo en cuenta de poder encontrar la velocidad angular y la aceleración angular. Para poder encontrar la velocidad angular tendríamos que derivar esta posición. Muy bien, vamos a derivarla. Sería derivada de pi medio, 0. Derivada de menos pi sextos por t, menos pi sextos. Derivada de pi sextos por t cuadrado, sacamos 2 fuera, 1/3 de pi por t. Ya encontramos la velocidad angular. Ahora quiero la aceleración angular. Tengo que derivar esta velocidad angular.
Muy bien. Ahora sí vamos a determinar las componentes rectangulares, como la normal y la tangencial. La aceleración tangencial se determina como la derivada de la velocidad tangencial con respecto al tiempo. Pero como nosotros hemos determinado la velocidad angular, muy bien, entonces me queda velocidad derivada de la velocidad angular con respecto al tiempo de la aceleración angular, que esto es pi tercios por 2. Muy bien, entonces tendríamos mi aceleración radial. Mi aceleración radial se describe como la velocidad angular al cuadrado por el radio. ¿Quién es la velocidad angular al cuadrado? ¿Quién es la velocidad angular? Menos pi sextos más pi tercios de t. Entonces reemplazamos y me quedaría mi ecuación. Otro ejemplo. Vamos por aquí a determinar, por ejemplo, periodo, frecuencia, velocidad angular y aceleración radial. Me indican que una partícula se describe en una circunferencia de radio igual a 30 centímetros y da vuelta 4 vueltas en 20 segundos. Ok. Si da 4 vueltas en 20 segundos, entonces podríamos indicar mi frecuencia. Muy bien. Sabemos que la frecuencia es equivalente al número de vueltas por respecto al tiempo. 4 sobre 20, que es un quinto, y esto es 0,2 revoluciones por segundo. El periodo es 1 sobre la frecuencia, su inversa. Esto sería 5 segundos. Muy bien, ahí tendríamos nuestra frecuencia, velocidad angular. Muy bien, tendríamos nuestra velocidad angular, aceleración radial. Para ello vamos a indicar, por ejemplo, el radio, 30 centímetros, que equivale a 0,3 metros. ¿Qué pasaría si me piden mi velocidad? ¿No? Sabemos que esto es velocidad angular por el radio. Ahí lo tenemos. Muy bien, evaluando, dando los resultados correspondientes, nos quedaría, perdón, 0,468 metros por segundo al cuadrado. ¿Ah? Estos ejemplos, ya lo hemos visto, estamos recordando simplemente, por ejemplo, aquí cuando determinamos un movimiento de curva. Si bien es cierto, aquí tenemos en cuenta que nuestro automóvil determina una velocidad de 80 pies por segundo en el punto A y una aceleración. Bueno, con ello entonces vamos a tener en cuenta con los datos correspondientes. Sabemos que mi aceleración tangencial se determina como la derivada de la velocidad tangencial con respecto al tiempo. Y la aceleración normal, radial o centrípeta, se determina velocidad al cuadrado sobre el radio. Muy bien. Como datos tenemos velocidad 80 pies por segundo, aceleración 10 pies por segundo cuadrado, radio igual a 0.
Muy bien, evaluamos y tenemos la primera ecuación. Aceleración normal por el radio es igual a 6.400. Ahora, sabemos que mi aceleración tangencial, en este caso, determina en esta recta. Una vez que hemos determinado mi aceleración tangencial, aplicando las componentes rectangulares, determinamos que esto sería 8,66 pies por segundo cuadrado. Y también la aceleración normal, mediante mi componente rectangular, aceleración normal igual a 5 pies por segundo cuadrado. Ahora, si mi aceleración normal por el radio es igual a 6.400 y determino que vale 5 pies por segundo al cuadrado, entonces lo reemplazamos y esto nos quedaría 1.280 pies. Muy bien, ahí estaríamos determinando entonces nuestro radio. ¿Ah? Ahora sí, vamos a hablar un poquito sobre la segunda ley de Newton, teniendo en consideración que en la segunda ley de Newton se determina una relación entre la fuerza y la aceleración. Para ello vamos a tener en consideración de una fuerza vector.
Muy bien, aquí entonces vamos a determinar que mi aceleración, mi vector de aceleración, va a tener 3 veces la descomposición rectangular, f de x, f de y f de z. Muy bien. Dinámica circunferencial en un movimiento circunferencial uniforme. Por ejemplo, si yo tengo una cuerda atada con un objeto y lo comienzo a determinar, pues, a ver, ya me estoy pasando unos ejemplos que vamos a ir determinando un caso particular y un caso general, ¿ya? Aquí tener bastante en cuenta sobre lo que sería, a ver un momento, por favor. Aquí están los ejemplos. Muy bien. Aquí venimos con los ejemplos, ¿ya? Como se les indicaba, en un movimiento circunferencial uniforme, teniendo en consideración que la aceleración centrípeta tiene una relación de la velocidad tangencial sobre el radio, donde la sumatoria de las fuerzas van a ser igual masa por aceleración centrípeta. Profesor, ¿Hola? ¿Sí? profesor, no se le escucha el audio. Un momento, por favor, déjame de nuevo compartir el audio, por favor. Ya, ahora sí. ¿Me escuchan por ahí? ¿Hola? Sí se le Parece escucha de poco el momentos y audio. de momentos se corta, profesor. Ya, ok, a ver. Listo. Muy bien. Ok, ahora sí vamos a determinar un ejemplo general. Por ejemplo, aquí me piden determinar la fuerza centrípeta. Esta fuerza centrípeta en la cual va a estar determinada mediante un objeto que está sujeta a una cuerda, ¿no? Donde vamos a determinar un punto de, en este caso, de nuestro movimiento circunferencial, determinado con una línea de acción, un ángulo correspondiente. Muy bien. Para poder determinar aquella fuerza centrípeta tenemos que tener en cuenta nuestro diagrama de cuerpo libre. Este diagrama de cuerpo libre es el que me ayuda a determinar mi eje tangencial con mi eje radial. Ese eje radial en el que nosotros vamos a tener bastante en cuenta sobre lo que sería, ¿no? Mis fuerzas que van a interactuar. Y esas fuerzas, por ejemplo, realizamos un corte imaginario en esta tensión y tendríamos una tensión T. También sabemos que tenemos en el cuerpo el peso. El peso está determinado masa por aceleración de la gravedad. Entonces,
Con ello vamos a determinar, pero el peso observamos que no tiene dirección radial ni tangencial. Como no tiene dirección radial ni tangencial, entonces vamos a realizar unas componentes rectangulares, tanto en el eje tangencial como en el eje radial. Teniendo en consideración, ¿no? Por ejemplo, observamos que esta línea de dirección es paralela al peso, por lo tanto se considera el ángulo θ correspondiente. Muy bien. Entonces, en mi eje radial tendría masa por aceleración de la gravedad por el coseno de θ. Y en el eje tangencial tendría masa por aceleración de la gravedad por el seno de θ, en el cual vamos a poder determinar que en este caso, tener en cuenta que las fuerzas tienen que tener dirección radial o tangencial. ¿Ah? Ahí estaríamos teniendo en consideración de que mi fuerza centrípeta sería igual a la masa por la aceleración centrípeta. Pero sabemos que la fuerza centrípeta, las fuerzas que están interactuando serían, como toda fuerza que está direccionado al centro del movimiento circunferencial es positivo, entonces la tensión es positiva. Y el peso en el eje radial es mg coseno de θ, en este caso es negativo, ya que es opuesto. Muy bien. Ahí tendríamos, perdón, nuestro caso general. Muy bien. ¿Preguntas, dudas con respecto a este ejemplo? Muy bien, chicos. ¿Ninguna pregunta? ¿Todo conforme? Hola, que espero sus respuestas. ¿Ninguna pregunta, chicos? Hola. Caso general. Muy bien. Bueno, a ver. Antes de nada, vamos a determinar este caso. Un ejemplo equivalente. Un ejemplo similar que era para ustedes, pero vamos a hacerlo. Bueno, determine el módulo de la fuerza centrípeta que espera mostrada en la siguiente figura. Muy bien, determinamos, tenemos una tensión, una fuerza de 80 newtons, tenemos un objeto con una masa de 5 kilogramos y aceleración de la gravedad 10 metros por segundo. Entonces, para ello determinamos nuestro diagrama de cuerpo libre. Eje tangencial, eje radial. Tenemos en cuenta el peso también se determina, ¿no? Que no tiene radial ni tangencial. Entonces, realizamos una componente, en este caso rectangulares. Masa por aceleración de la gravedad por coseno de θ, que es 30 grados en el eje radial, y en el eje tangencial sería 40 newtons, perdón. Entonces, con ello, vamos a poder tener en cuenta de poder aplicar la segunda ley de Newton, que sería la fuerza centrípeta, sería la que tiene dirección radial, positivo, 80 newtons, y la que tiene dirección opuesta al eje radial, 30 newtons. Por lo tanto, la fuerza centrípeta sería 50 newtons. Muy bien. ¿Preguntas? ¿Dudas? Hola. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? No, profesor, todo claro. Muy bien. Bueno, vamos avanzando ya. Me gustaría que me respondan, chicos, también para poder avanzar. ¿Ah? Muy bien. Siguiente ejemplo. Miren. Una esfera unida a la cuerda gira a una circunferencia vertical. Calcular el módulo de la aceleración centrípeta en la posición indicada, teniendo en cuenta una masa 5 kilogramos, aceleración de la gravedad 10 metros por segundo cuadrado. Miren el caso donde se determina, en este caso, mi objeto está en la parte superior del movimiento circunferencial vertical, donde realmente tenemos una tensión de 10 newtons. Y efectivamente acá también se determina su peso.
Y este peso tiene una dirección radial. Muy bien, tiene una dirección radial. Entonces, teniendo en cuenta que las dos fuerzas están direccionadas al centro del movimiento circunferencial, entonces vamos a indicar que la fuerza centrípeta sería 10 newtons más 50 newtons, que sería el peso. ¿Ya? Entonces, tener bastante en cuenta en ello que si mis fuerzas están direccionadas al centro del movimiento circunferencial, son positivos. Por lo tanto, mi fuerza centrípeta sería 60 newtons. Pero como a mí me piden determinar, calcular el módulo de aceleración centrípeta. Ah, ok. Sabemos que la fuerza centrípeta es igual a masa por la aceleración centrípeta. Masa conocemos, 5 kilogramos. Y este 5 kilogramos pasamos a dividir y mi aceleración centrípeta sería 12 metros por segundo al cuadrado. Muy bien. ¿Preguntas? ¿Dudas? Doctor, una consulta. En el caso, por ejemplo, que ahí tenemos la masa y tenemos la aceleración, que ambos están direccionados al centro, ¿el radio también sería igual o funciona diferente? El radio. Si en este caso me pidieran a mí hallar el radio, Ya, pero aquí no estamos determinando el radio. mm, Tener en mm, cuenta que aplicando la fuerza centrípeta, en este caso estamos considerando lo que serían las fuerzas que están interactuando. ¿Y quiénes son las fuerzas que están interactuando? Por ejemplo, la tensión. ¿Y quién es la tensión? Es en este caso 10 newton. Aquí no hablamos de radio todavía en ello. ok, profesor. ¿Conforme? Ojo, que tener bastante en cuenta, aquí no se habla de radio. Aquí lo que se habla es aceleración radial, aceleración centrípeta o aceleración normal. Esas aceleraciones son iguales, ¿ya? Simplemente es la especificación del nombre. Tener bastante en cuenta, aceleración radial, aceleración normal y aceleración centrípeta son las mismas. ¿Cuál es la diferencia? Con la aceleración tangencial. En ella sí. ¿Ya? Con respecto al radio que nosotros nos pidan encontrar en una circunferencia, no. Eso no está determinado en ello, porque nosotros aplicando la segunda ley de Newton, determinamos que la fuerza centrípeta es igual a la aceleración centrípeta por la masa. ¿Ya? Eso sí está determinado. ¿Ya? Muy bien. ¿Alguna pregunta más? A ver, chicos, por ahí. ¿Conforme por ahí? Conforme, profesor. Ok. Bueno, Sí, profesor. ok, listo. Miren ahora el caso de una dinámica de movimiento circunferencial no uniforme. ¿Cómo tenemos en cuenta en este caso cuando no es no uniforme? Cuando determinamos aceleración igual a aceleración radial más aceleración tangencial. Esta aceleración radial, justamente lo que les estaba indicando, se determina, por ejemplo, ah, se determina, o en algunos autores lo determinan como aceleración normal, o aceleración radial, o aceleración centrípeta. Tener bastante en cuenta. Perdón. Y lo siguiente, en este caso, esto es nuestra aceleración tangencial. Muy bien, entonces, si bien es cierto, estamos determinando una dinámica circunferencial en un movimiento no uniforme, vamos a tener en cuenta que en un instante el vector de la aceleración se puede descomponer en dos componentes respecto a un origen y al centro. Entonces, ahí tendríamos las componentes rectangulares. Tener bastante en cuenta que mi aceleración radial se determina como la velocidad al cuadrado sobre el radio. También tenemos que mi aceleración tangencial se determina como la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Muy bien. Con ello, yo puedo determinar que mi aceleración en sí se encuentra como la raíz cuadrada
de la de la aceleración radial al cuadrado más la aceleración tangencial al cuadrado. Entonces, es como que si encontráramos el módulo respectivo de las componentes. ¿Ah? Entonces, la fuerza total que ejerce sobre la partícula se puede determinar de la siguiente forma, teniendo en consideración esta sumatoria de fuerzas que están determinadas mediante lo que sería las fuerzas tangenciales y las fuerzas radiales, se determinan mediante lo que sería la resultante de una fuerza total. Entonces, teniendo en consideración mi eje tangencial y mi eje radial. ¿Ah? Eso sí. Entonces, sabemos que nuestra sumatoria de las fuerzas son iguales a las fuerzas radiales más las fuerzas tangenciales, donde podemos observar, ¿no? Por ejemplo, miren las fuerzas cómo se pueden determinar la dirección del eje radial. Por eso es que se indica que la fuerza radial siempre va a ser positiva, ¿ya? Por ejemplo, miren, hacia el centro del movimiento circunferencial. Esto indica que está hacia arriba. Y eso siempre lo sabemos que es positivo. Pero miren acá cuando tiene la dirección en el centro hacia abajo. Pero como está direccionado en el centro del movimiento circunferencial, es positivo. ¿Ah? Muy bien. Entonces vamos por acá con un ejemplo. Miren este caso. Si bien es cierto, a mí me indican que una esfera unida a una cuerda gira en una circunferencia vertical, calcular el módulo de la aceleración centrípeta en la posición indicada en la siguiente figura, teniendo en consideración masa 5 kilogramos y aceleración de la gravedad 10 metros por segundo al cuadrado. Tengo mi centro del movimiento circunferencial. Peso, en este caso, masa por aceleración de la gravedad. Y tengo una tensión de 10 newtons. Ojo que las dos fuerzas están direccionadas en el centro del movimiento circunferencial. Entonces, mediante la segunda ley de Newton, en este caso no hay una descomposición, ya que mi fuerza centrípeta, en este caso sería la suma de esas dos fuerzas, donde la masa por la aceleración centrípeta, yo puedo encontrar la aceleración centrípeta, ya que esta masa de 5 kilogramos paso a dividir y me queda 12 metros por segundo al cuadrado. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando tenemos otro caso específico? Por ejemplo, miren, yo me piden en este caso, me describen que si la masa de la esfera es de 2 kilogramos, determine el módulo de la tensión en la cuerda si la velocidad es, en este caso, ¿no? 10 metros por segundo, donde determinamos, ¿no? La velocidad del punto A es 10 metros por segundo, el radio, en este caso, ojo, 2 metros, aceleración de la gravedad, 10 metros por segundo al cuadrado. Aquí sí vamos a determinar cuando tenemos, por ejemplo, en este caso, de movimientos no uniformes, donde vamos a determinar, en este caso, por ejemplo, peso, masa por aceleración de la gravedad. Si aplicamos la segunda ley de Newton, tenemos fuerza centrípeta igual a masa por la aceleración centrípeta. ¿Cuáles son las fuerzas centrípetas que están determinándose en el eje radial? Tensión menos peso, 20 newtons, masa 2 kilogramos. Ahora, aquí hay algo muy importante que tenemos que tener bastante en cuenta. La aceleración centrípeta es igual a ¿qué? A la velocidad angular por el radio, donde sabemos que en este caso sería velocidad al cuadrado sobre el radio. Aquí recién interfiere el radio, como dijo por ahí Ana María, ¿no? Donde realmente se va a determinar. Entonces, muy bien. Tensión menos 20 newtons es igual a 2 veces la velocidad al cuadrado sobre el radio. En este caso, vamos a tener en cuenta de que como nos piden determinar en este caso la tensión, entonces vamos a evaluar. Aquí sería 2 y 2 se van, 10, este 20 pasa al otro extremo, 100 más 20, 120 newtons. Por lo tanto, estaríamos determinando, perdón, la tensión que vale 120 newtons. Y ahí estaría lo que nos están pidiendo encontrar. ¿Sí? Muy bien. ¿Preguntas? ¿Dudas? Hola. No, ninguno, profesor. Ok, muy bien. Ojo que en estos casos, ¿no? Tener bastante en cuenta, por ejemplo, de lo que se está determinando y encontrando con respecto a los datos que nos brinda. Mire este caso. Aquí yo voy a determinar
en una mesa. Y en una mesa, por ejemplo, este objeto ya no muestra una masa, una fuerza del peso. ¿Por qué, profesor? Porque ya está sujeta en una, digamos, en una mesa. Pero el movimiento sí es circunferencial porque está determinándose mediante una cuerda. Y nos dicen que de cuerda es 1 metro. Entonces me dicen, una mesa horizontal gira una esfera de 10 kilogramos por medio de una cuerda de 1 metro de longitud. Fija un extremo. Por ejemplo, puede tomar acá en cuenta un clavito, aquí lo ato a la cuerda y comienzo a hacerlo girar alrededor de ese punto, ¿no? En este caso O. Entonces, teniendo en cuenta con una velocidad angular constante cuyo módulo es 5 radianes, ¿cuál es el módulo de la tensión que soporta nuestra cuerda? Muy bien. Entonces, esta tensión es la que vamos a determinar. Profesor, ¿y el peso? No se va a poder determinar por motivo que ya este cuerpo está sujeta en la mesa. O sea, quiere decir, peso, nada. Entonces, aplicando la segunda ley de Newton, determinamos que la fuerza centrípeta es igual a masa por la aceleración centrípeta. ¿Dónde tendríamos? ¿Cuál es la fuerza centrípeta en este caso? Simplemente la tensión. ¿Por qué? Porque es la única fuerza que está determinándose en el movimiento circunferencial. Masa, en este caso, sabemos que sería, aquí nos anuncia 10 kilogramos. Aceleración centrípeta vamos a relacionarlo como la velocidad angular al cuadrado por el radio, ya que nos dan una velocidad angular 5 radianes por segundo. Y el radio que se determina, por ejemplo, el segmento de la cuerda, que es 1 metro. Muy bien. Y esto nos quedaría que mi tensión vale 250 newton. Ahí estaría determinado lo que sería mi, en este caso, tensión. 9, en este caso el ejemplo, 10. Miren lo que nos dice. En un pequeño auto de 400 kilogramos, pasa con una velocidad de 36 kilómetros por hora, perdón, por la parte más alta de un puente convexo de 200 metros de radio de curvatura. ¿Cuál es el módulo de la fuerza normal que ejerce el punto en el auto? Si bien es cierto que hay un puente, donde realmente podemos observar que determina un movimiento circunferencial. El auto, su peso en este caso, sabemos que es de 400 kilogramos. Por la aceleración de la gravedad, utilizando que valga 10 metros por segundo al cuadrado, me va a dar 4000. O sea, el peso, 4000 newton. Muy bien. La normal, en este caso, si bien es cierto, está determinada por la reacción de nuestro cuerpo, en la cual se está considerando lo que sería mi fuerza normal. Entonces, teniendo en cuenta de lo que vamos a ir determinando con respecto a la velocidad de nuestro auto, que es 36 kilómetros por hora, que esto es equivalente a indicar 10 metros por segundo. Entonces, con ello estaríamos teniendo en consideración que la fuerza centrípeta es igual a masa por la aceleración centrípeta. ¿Dónde tendríamos? ¿Cuál es la fuerza centrípeta en este caso? Es peso que va direccionado al centro del movimiento circunferencial menos la normal. Ok. ¿Por qué nos dio 4000? Indicamos peso del auto 400. Aceleración de la gravedad utilizamos 10 metros por segundo al cuadrado. 4000 menos la normal es igual. Masa 400. Aceleración centrípeta relacionamos como la velocidad al cuadrado sobre el radio, ya que la velocidad al cuadrado es 10 metros por segundo, y en este caso tenemos de radio 200 metros. Entonces, evaluamos y tendríamos que la normal vale 3800 newton. Muy bien. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Todo conforme por Todo ahí? conforme, profesor. Hasta el momento todo conforme. Muy Conforme, bien. profesor. Listo. Muy bien. Conforme, profesor. Listo, chicos. Vamos a avanzar. Ejemplo 11. Miren, ahí tenemos un ejemplo del gráfico de la masa de la esfera de 5 kilogramos de longitud, de la cuerda de 5 metros y el módulo de la velocidad de 10 metros por segundo. Determinen la tensión de la cuerda. Utilicen la aceleración de la gravedad de 10 metros por segundo. 3 minutos. A ver, miren que estamos en el ejemplo 11. 3 minutos, chicos. ¿Cuánto nos daría la tensión?
3 minutitos, a ver por ahí. Muy bien, por ahí tengo una respuesta. Muy bien, vamos a compararlo. ¿Ah? A ver, si bien es cierto, nos dan aceleración de gravedad, velocidad, masa, en este caso, longitud de la cuerda y la masa, ¿no? Entonces, para ello nosotros tenemos que determinar nuestro diagrama de cuerpo libre. Tenemos mi eje tangencial, mi eje radial, mi tensión y el peso. Si bien es cierto, en este caso, el peso no determina en el eje radial ni en el eje tangencial, donde vamos a determinar, por ejemplo, si este es un ángulo de 37, esto es 53. Y si sabemos que mi diagrama de cuerpo libre, eje tangencial con el eje radial son perpendiculares, forman 90 grados, si acá 53, acá valdría 37 también. Entonces, si el peso no determina un eje tangencial ni un eje radial, realizamos su descomposición rectangular. Entonces, en el eje tangencial me da 40 newtons. En el eje radial, 30 newtons. Muy bien. Velocidad, 10 metros por segundo. Muy bien. Aplicando la segunda ley de Newton, sabemos que la fuerza centrípeta es igual a masa por la aceleración centrípeta. ¿Cuáles fuerzas centrípetas tenemos en el eje radial? Tensión direccionado al centro del movimiento circunferencial. Positivo. Peso de 30 newtons también positivo, ya que está direccionado al centro del movimiento circunferencial. Masa 5 kilogramos. Aceleración centrípeta, relacionamos la velocidad sobre el radio. Velocidad, en este caso, es 10 metros por segundo. Sobre el radio es 5 metros. Entonces 5 y 5 se van, son 100, este 30 pasa a restar
y me queda que la tensión vale 70 newton. Muy bien. ¿Preguntas? ¿Dudas? Hola chicos, por ahí. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Conforme? Conforme, Profe, profesor. conforme, Muy bien. profesor. Listo, muy bien. A ver, acá nos indican, por ejemplo, esta línea de color negro es un, digamos, es un rizo. Ese rizo es, no sé si ustedes se han podido percatar en los parques donde determinan como si fuese una pista, ¿no? De los que patinan, ¿no? Y realizan sus movimientos. En este caso, lo estamos considerando, por ejemplo, para un objeto que realiza un movimiento circunferencial, donde me pide, determina el módulo de la velocidad de la esfera si en la posición indicada el módulo de la reacción del rizo es 26 newton. O sea, quiere decir, profesor, que hay una fuerza de reacción, definitivamente, ya que este objeto está, ¿no? Por ejemplo, aquí, junto al rizo, entonces va a tener una reacción, ¿ah? Porque tiene una fuerza de un peso del objeto. Muy bien. Me dan la masa 4 kilogramos, radio 2 metros, aceleración de la gravedad 10 metros por segundo al cuadrado. Muy bien. Mediante el diagrama de cuerpo libre determinamos mi eje tangencial y mi eje radial. La fuerza del rizo, en este caso de la reacción, es 26 newton. La dirección está hacia el centro del movimiento circunferencial. El peso, en este caso, observamos que este peso no tiene dirección tangencial ni radial. Se realiza las componentes rectangulares en el eje radial y en el eje tangencial. En el eje radial, 24 newtons. En el eje tangencial, 32 newtons. Muy bien. Aplicando la segunda ley de Newton, sabemos que la fuerza centrípeta es igual a masa por la aceleración centrípeta. Fuerzas centrípetas, las dos tienen dirección en el centro del movimiento circunferencial. Entonces sería 26 newtons más 24 newtons. Igual, masa 4 kilogramos, aceleración centrípeta, velocidad al cuadrado. En este caso, justamente vamos a encontrar esa velocidad. Radio, 2 metros. Este 2 con este 4 se dividen y me queda 2. Este 2 pasa para acá y me queda 25. 25 metros cuadrados sobre segundo cuadrado. La raíz cuadrada y me queda que la velocidad es 5 metros por segundo. Muy bien. Ok, por ahí. Muy bien. Listo, chicos. Ahí tenemos otro ejemplo. ¿Preguntas? ¿Dudas? Muy bien, vamos avanzando por aquí. Otro ejemplo tenemos aquí, pero en este caso ya es un ejemplo donde realmente podemos observar que se está lanzando un objeto de forma, ejemplo, de tipo de caída libre, donde realmente aquí vamos a poder determinar algunas ecuaciones. Nos indica que una partícula es lanzada desde la Tierra con una rapidez de 50 metros por segundo. En la forma que indica la figura determine a qué distancia del piso se encuentra el centro de curvatura. ¿Cuál es el centro de curvatura? El que hace que determine un movimiento circunferencial, dado que la trayectoria en el punto más alto de su trayectoria, ¿no? Entonces, se determina aquí en este punto, teniendo en consideración una aceleración de la gravedad de 10 metros por segundo al cuadrado. Entonces, si yo tengo un objeto que se lanza a 50 metros por segundo con un ángulo de 53 grados, entonces, al llegar a su punto más alto, la velocidad en este punto se hace cero en el eje vertical, pero en el eje horizontal va a mantener su velocidad, va a ser constante. Recuerden que los ejemplos, ¿no? O los movimientos de un proyectil. Entonces, para ello, yo voy a determinar que esta velocidad se determine en una descomposición. Por ejemplo, en el eje tangencial y en el eje radial. Entonces, tendríamos, en este caso, tendría una velocidad en el eje radial. Y en el eje radial la velocidad sería 50 metros por segundo por el coseno de 53, que me daría 30 metros por segundo. Y en el eje vertical sería
40 metros por segundo, ya que sería 50 metros por segundo por el seno de 53, me quedaría 40 metros por segundo. Muy bien, con ello yo voy a poder determinar en este caso, continuación de mi velocidad, en este caso en el eje, digámoslo de esta manera, horizontal. Quiere decir que esta velocidad también va a ser la misma en el eje horizontal, en este caso llamado tangencial. ¿Ya? Muy bien, entonces, para ello vamos a determinar esta distancia, que justamente es lo que nos están pidiendo. Muy bien, entonces aplicando la segunda ley de Newton, sabemos que la fuerza centrípeta, ¿no?, se determina masa por aceleración centrípeta, donde la fuerza centrípeta se considera como, en este caso, ¿quién? El peso, ya que el peso es la única fuerza que está direccionada hacia el centro del movimiento circunferencial. Muy bien. Masa por aceleración centrípeta. La aceleración centrípeta la determinamos en relación de la velocidad al cuadrado por el radio. Masa y masa se van y me quedaría, en este caso, aceleración de la gravedad, 10 metros por segundo al cuadrado. Velocidad, en este caso, hemos indicado que va a ser el mismo en el eje tangencial, 30 metros por segundo. Y el radio que vamos a determinar en este caso. Muy bien. Entonces, este radio pasa a multiplicar 30 al cuadrado entre 10, 90. Radio, 90. Ya determinamos nuestro radio. Ahora, aplicando la caída libre vertical, en este caso sabemos entonces con ello ya hemos determinado el radio. Ahora vamos a aplicar la caída libre, ya que en este caso tenemos, digamos, una caída libre vertical con una velocidad de 40 metros por segundo. En este caso estamos determinando en el eje vertical. Si bien es cierto, su velocidad final vale cero, porque justamente cuando llegue a ese punto más alto, la velocidad final vale cero. Muy bien, evaluamos. Velocidad final, 0. Velocidad inicial, 40. Aceleración de la gravedad, 10. Tiempo, el que vamos a determinar. Por lo tanto, me da un tiempo de 4 segundos. Luego, aplicando la fórmula de la altura, sería velocidad final menos velocidad inicial menos velocidad final por el tiempo sobre 2. 40, ¿no? Porque la velocidad final es 0. Tiempo 4 segundos sobre 2. Y esto me daría 80 metros. Por lo tanto, nosotros lo que queremos determinar es esta pequeña distancia. Y esa pequeña distancia sería radio menos altura, definitivamente. Radio 90 menos la altura 80. Por lo tanto, muy bien, ahí tendríamos entonces nuestra distancia. ¿Preguntas? ¿Dudas? Ven, Carol, por acá me dice que no me escuchan. A ver, chicos, ¿me escuchan por ahí? Hola. ¿Me están Sí, lo escuchando? escuchamos, profesor. Sí, profe. Ah, Solo Se que a veces escucha. se corta. ok, listo, muy bien. Bueno, a ver, otro ejemplo vamos por aquí. ¿Ah? Determina aproximadamente el módulo de la partícula mostrada en la figura si el módulo de la tensión de la cuerda es de 50 newton, con una aceleración de la gravedad de 10 metros por segundo. Ven, en este caso, yo tengo una tensión, tengo un objeto, y si bien es cierto,
la dirección del movimiento circunferencial, por ejemplo, está en este plano, con un radio de 0,5 metros. Por eso es que aquí me está indicando el movimiento circunferencial, pero la tensión está atada en esta cuerda. Muy bien. Entonces, con ello, nosotros vamos a tener en cuenta de determinar mi eje tangencial, mi eje radial. Muy bien. Una vez que tenemos este diagrama de cuerpo libre, vamos a ver qué tensiones tenemos, qué fuerzas interactúan. Por ejemplo, la tensión de 50 newton. Pero esta tensión no tiene eje radial ni tangencial. Entonces, determinamos sus componentes rectangulares. En el eje tangencial me quedaría 40 newtons. Y en el eje radial sería 30 newtons. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, esto sería 50 por el seno de θ. Pero ¿qué ángulo sería en este caso? Bueno, si acá vale 37, acá sería 53. Ah, ok. Entonces, en este caso me quedaría 50 newtons por coseno de 53 igual a 30 newtons. Muy bien. Ahí lo tenemos el ángulo. Y me quedaría en este caso también determinar el peso, ya que el peso es masa por aceleración de la gravedad. Y esto sabemos que tenemos en cuenta lo que se estaría determinando la masa correspondiente. A mí me piden determinar aproximadamente el módulo de la partícula mostrada en la figura. ¿Ya? Entonces, aplicando la segunda ley de Newton, tenemos, ¿qué fuerzas tenemos? En este caso, tendríamos 40 newtons. ¿Cuál es el de 40 newtons? Que está teniéndose en cuenta hacia arriba, ¿no? Tendríamos 40 newtons menos el peso, masa por aceleración de la gravedad. Igual aquí en este caso a 0, ya que en este caso no hay movimiento, vale 0. Muy bien. Por lo tanto, vamos a indicar que 40 newtons es igual a masa por la, digamos, aceleración de la gravedad, y la masa sería, muy bien, ahí entonces tendríamos que la masa vale 4 kilogramos. Ahora, mediante la segunda ley de Newton, vamos a determinar que la fuerza centrípeta es igual a la masa por la aceleración centrípeta. La fuerza centrípeta en este caso sería 30 newtons. En este caso, en el eje radial. Masa, m, aceleración centrípeta, velocidad al cuadrado sobre r. Muy bien, chicos, aquí evaluamos. Y aquí es una operación matemática. Y la velocidad me da la raíz cuadrada de 15 sobre 2 metros por segundo. Muy bien. ¿Preguntas? ¿Dudas? Conforme, profesor, está claro. Muy bien. Listo, chicos. Vamos por aquí avanzando. Por ejemplo, miren, este ejemplo, este caso, no sé si ustedes han visto unos juegos mecánicos donde tienen varios objetos. En el caso de las sillas voladoras, Efectivamente. Muy bien. Ahí se puede aplicar esto, ¿no? Por ejemplo, ahí se puede determinar. ¿Ya? Porque aquí estoy tomando para cualquier objeto, pero en la evaluación puede venir, por ejemplo, una silla voladora, incluso un avioncito, ¿no? Ahí le pueden determinar. Entonces, tener bastante en cuenta, ¿no? Que no solamente en una imagen se le va a determinar un simple objeto o cualesquiera, ¿no? Donde ustedes van a tener que determinar, por ejemplo, en este caso, el módulo de la partícula mostrada, ¿no? Entonces, es muy importante de poder tener en concreto de lo que se está encontrando, ¿ya? Si bien es cierto, aquí tenemos un objeto para un caso cualquiera, un caso general, ¿ya? Entonces, eso es lo que ustedes tienen que ir describiendo, ¿ya? Muy bien, vamos por aquí ahora sí a determinar, por ejemplo, la dinámica circunferencial de una partícula, ¿no? Pero en dos casos. Uno, cuando tenemos una curva sin peralte, y el otro cuando tenemos una curva con peralte. Vamos primeramente a tener en consideración de una curva sin peralte. Cuando nosotros determinamos, en este caso, de una curva sin peralte, teniendo en consideración mi eje de referencia, tanto tangencial como radial, ¿ya? Ok.
aquí tenemos mi eje radial, mi eje tangencial, donde vamos a ver, por ejemplo, esas fuerzas que van a interactuar en este cuerpo. Si bien es cierto, el auto se determina una fuerza con respecto va al movimiento de esta trayectoria. Pero aquí tenemos que tener en consideración una fuerza normal, que esta fuerza normal se va a determinar, ¿no?, mediante la reacción de la superficie y el peso del auto. Tenemos una fuerza de rozamiento, efectivamente. Esa fuerza de rozamiento en la cual se, digamos, de- determina, ¿no?, una dirección opuesta al movimiento de nuestro desplazamiento. Muy bien. Para ello vamos a tener en cuenta dos ecuaciones o dos funciones muy importantes. La sumatoria de la fuerza tangencial es igual a la masa por la aceleración tangencial. Pero como en este caso no determina aceleración, vamos a indicar que la fuerza tangencial es igual a cero, donde las fuerzas tangenciales son la normal menos el peso, y esto es igual a cero. Esto quiere indicar que la normal es igual al peso, y el peso es igual a masa por aceleración de la gravedad. Muy bien. Entonces, luego, la sumatoria de las fuerzas radiales es igual a la masa por la aceleración centrípeta. Ahora, en este caso, tener bastante en cuenta de que la fuerza, en este caso, teniendo en cuenta radial, es igual a la masa por la aceleración centrípeta, donde tendríamos que esta fuerza radial se determina como la masa por la velocidad al cuadrado sobre r. Muy bien. Entonces, nos va a quedar de la siguiente forma, que la fuerza radial es igual a la masa por la velocidad al cuadrado sobre el radio, ya que la aceleración centrípeta se está determinando como la velocidad al cuadrado sobre el radio. Entonces tendríamos la fuerza radial máxima sería igual a masa por la velocidad máxima al cuadrado sobre r. Bien, evaluamos y determinamos la siguiente relación, donde tendremos que la velocidad máxima es igual a la raíz cuadrada muy bien. Vamos a determinar ahora sí el segundo caso, cuando determinamos una curva con peralte. ¿A qué se refiere una curva con peralte? Cuando tiene un ángulo dirección. ¿Ah? En este ángulo con dirección, por ejemplo, tenemos en cuenta lo que sería la normal. Tenemos la fuerza de rozamiento. Bueno, ahora sí vamos a ver las fuerzas que van a interactuar, como por ejemplo tenemos el peso, tenemos la normal, la fuerza de rozamiento, ya que la fuerza de rozamiento no tiene dirección radial ni tangencial, se realiza una descomposición. La normal también no tiene dirección radial, ¿no?, ni tangencial. Muy bien. Bueno, vamos determinando aquello. Tenemos en cuenta entonces la descomposición de la normal y la descomposición de la fuerza radial, de rozamiento, perdón. Entonces, teniendo en consideración en ello, vamos a tener en cuenta, ¿no?, que la normal radial es n seno de tita y la normal tangencial n coseno de tita. La fuerza de rozamiento radial, fuerza de rozamiento, en este caso por coseno de tita. Fuerza de rozamiento, vamos analizando entonces.
sabemos que la sumatoria de las fuerzas tangenciales son igual a la masa por la aceleración tangencial, donde la fuerza tangencial no determina una aceleración, no determina un desplazamiento. Entonces, es igual a cero. Pero ¿qué fuerzas interactúan? Tenemos la normal tangencial, peso y la fuerza de rozamiento tangencial. Vamos por aquí analizando. Entonces tendríamos, teniendo en consideración, ¿no? Sabemos que en este caso tendríamos la normal, ¿no? Por el coseno de tita menos el coeficiente de fricción por el seno de tita. ¿De dónde nos dio todo esto? Sabemos que la normal tangencial aquí es igual, n coseno de tita. Se sacó factor común, menos el peso. El peso es, en este caso, ¿quién se determina? ¿Recuerdan? Se determina quién. El peso que era igual a que era equivalente. A ver, por ahí. Masa por aceleración de la gravedad. Acá lo tenemos. La fuerza de rozamiento, aquí es igual al coeficiente de fricción por, en este caso, la normal. Ok, coeficiente de fricción. La normal en este caso es seno de tita. Muy bien. Determinamos la normal, que esto sería masa por aceleración de la gravedad sobre coseno de tita. Vamos analizando nuestra fuerza radial y esa fuerza radial se determina como la masa por la aceleración centrípeta. Tenemos la fuerza de rozamiento radial más la normal radial. La normal radial es n seno de tita. La fuerza de rozamiento radial también tenemos que es fuerza de rozamiento, en este caso por coseno de tita. ¿Dónde tenemos lo siguiente? Donde vamos a reemplazar. Aquí lo determinamos, la normal radial es n seno de tita, la fuerza de rozamiento radial, fuerza de rozamiento coseno de tita, más a la aceleración lo determinamos en la velocidad en función del radio, ¿ah? Y esto me quedaría coeficiente de fricción por la normal, por el coseno de tita, por el seno de tita. Evaluamos y determinamos lo que sería en función de una sola variable, en la cual vamos a determinar nuestra velocidad máxima. Y la velocidad máxima sería la raíz cuadrada Muy bien, chicos. Aquí estaríamos determinando entonces nuestra velocidad máxima en función de quién, de las funciones trigonométricas, tanto por la aceleración de la gravedad, por el radio y el coeficiente de fricción. ¿Ah? Muy bien. Por acá tenemos algunos ejercicios. Tomen un pantallazo por ahí. Todavía tenemos unos 5 minutitos para ir desarrollándolo y hacer participación en el foro. Acá hay dos más. Ahí lo tienen. Profesor, disculpe, las dos anteriores podría pasarlas. Ok, no se preocupe. Ahí lo tenemos. Muy bien. Gracias, profesor. Ok. Aquí tenemos. Miren ejemplo en este caso también. ¿No? Como les decía, ¿no? En el anterior era un objeto cualquiera. En este caso puede ser un avioncito, puede ser una silla, ¿no? Sobre los juegos mecánicos que se puedan determinar. ¿Ah? Muy bien. Ahí tenemos el ejercicio 4. Y bueno, vayámoslo determinando. Tenemos todavía 8 minutos. ¿Ah?
y luego terminamos con nuestras conclusiones. Pueden realizarlo en grupo, lo envían en grupo o pueden realizarlo individual.
Muy bien, chicos. No se olviden que queda para el foro. ¿Ah? Vamos determinando nuestras conclusiones, qué es lo que hemos podido hablar hoy día, qué es lo que hemos concretado. Nos gustaría escucharlos. Hemos aplicado, profesor, la segunda ley de Newton en lo que es el movimiento en un MCU, que la fuerza centrípeta es igual a masa por aceleración. Muy bien. ¿Qué más? Bueno, muy bien, chicos. Vamos por aquí concretando, ¿ya? Si bien es cierto, muchas fuerzas pueden actuar sobre un objeto, pero si éste describe una trayectoria circunferencial, la fuerza resultante será radial hacia el centro de nuestra trayectoria. ¿Ah? También, por ejemplo, el peso también hemos visto, si tiene una dirección radial, se determina positivo. El diagrama de cuerpo libre nos ayuda, ¿no?, a poder determinar. Muy bien, chicos, con esto estaríamos terminando nuestra sesión. ¿Ah? Si no hay ninguna pregunta, ninguna duda. No, profesor. Ok, muy bien. Gracias a cada uno de ustedes por su participación. Espero que pasen muy buenas noches. Nos vemos la próxima sesión. ¿Ah? Cuídense, chicos. Hasta luego. Hasta luego, profesor, Hasta luego, gracias. profesor. Hasta luego, chicos.